El rifle de francotirador Barrett M8250 pesaba 14 kilos completamente cargado, por lo que la mayoría de los operadores lo usaban desde posiciones fijas con bípodes desplegados en sacos terreros como apoyo. La sargento Amelia Barnes portaba el suyo a toda velocidad por 200 metros de terreno abierto mientras los cazas enemigos disparaban con ametralladoras contra la zona de aterrizaje que 12 Rangers atrapados necesitaban desesperadamente despejar. La transmisión por radio había sido silenciosa, resignada, el tipo de tono que provenía de profesionales que habían aceptado que estaban a punto de morir. Overwatch Ripe 6, extracción imposible. La zona de aterrizaje está demasiado caliente. Estamos inmovilizados. Munición crítica. 4 heridos. Avisen a nuestras familias. Barnes les había cortado el paso. A mitad de la transmisión. Ripe 6, Shadow 7, la extracción no es imposible. Estoy despejando esa zona de aterrizaje. Marquen su posición y manténganse agachados. Hubo una pausa. Luego incredulidad en la respuesta. Shadow 7, hay al menos 30 enemigos con fuego cruzado sobre la única zona de aterrizaje a 3 clics. De ninguna manera un solo tirador puede superar eso. Barnes sonrió con tristeza, revisando el cargador de 10 balas en su Barrett. Ripe 6, nunca has visto lo que una Barrett le hace a quienes creen estar a cubierto. Observa y aprende. Shadow 7 está calentando las armas en 30 segundos. Lo que esos Rangers no sabían, lo que el enemigo definitivamente no sabía, era que antes de ser una de las tiradoras de precisión de larga distancia más efectivas de HySox, Barnes había sido una levantadora de pesas competitiva que podía levantar 136 kilogramos y correr con el mismo peso que un soldado normal. Para ella, la Barrett no era solo un rifle. Era una extensión de su voluntad, una herramienta para transformar los campos de batalla. Y estaba a punto de demostrar que a veces un tirador con el arma adecuada podía hacer lo que un pelotón entero no podía. Despejar una zona de aterrizaje caliente con una potencia de fuego de precisión abrumadora que convertía las coberturas en ataúdes. La operación había comenzado como rutina, lo que en términos militares significaba que estaba a punto de volverse catastróficamente complicada. 12 Rangers despejaban aldeas en la montañosa región fronteriza entre Irak y Siria. Un trabajo de contrainsurgencia estándar que habían realizado cientos de veces. Los servicios de inteligencia habían indicado una presencia enemiga leve, una amenaza mínima y una población local que los apoyaba. Sin embargo, la inteligencia se había equivocado catastróficamente en las 3 situaciones. La aldea era una trampa. La población local que los apoyaba había sido evacuada días antes. La ligera presencia enemiga consistía en realidad en 40 combatientes bien entrenados con posiciones preparadas, una mezcla de militantes sirios e iraquíes que utilizaban la región fronteriza como punto de concentración. Y la amenaza mínima incluía armas pesadas, tácticas coordinadas y equipos de comunicaciones que sugerían entrenamiento militar profesional en lugar de insurgentes irregulares. Los Rangers habían entrado en una zona de aniquilación diseñada específicamente para destruir patrullas estadounidenses. Se abrieron paso hasta una posición defendible, un complejo parcialmente derrumbado en el límite de la aldea, pero estaban rodeados, sufriendo bajas y con escasez de munición. La única zona de aterrizaje lo suficientemente grande como para la extracción con helicópteros era una zona llana a 200 metros de su posición, completamente expuesta al fuego enemigo desde 3 direcciones. El terreno era brutal. Colinas rocosas, vegetación rala, el típico paisaje de Oriente Medio que ofrecía excelentes posiciones defensivas y escasas vías de acceso. La aldea estaba construida en la ladera con edificios de piedra que se habían mantenido en pie durante generaciones y constituían fortificaciones naturales que los ejércitos modernos tendrían dificultades para construir. La sargento Amelia Barnes se encontraba a 3 kilómetros de distancia cuando se desató la situación, supervisando una operación diferente que se había completado con éxito. Estaba empacando su equipo, preparándose para trasladarse al punto de extracción cuando llegó la transmisión de emergencia. Fuerzas de la coalición, aquí Ripe 6.
12 Rangers acorralados en el recinto. Siguen las coordenadas. 4 heridos. Municiones críticas. Fuerza enemiga. Aproximadamente 40 cazas con armas de servicio. Se solicita apoyo aéreo y de respuesta rápida inmediata. Barnes había comprobado las coordenadas a 3 kilómetros de su posición, un terreno que conocía bien por operaciones anteriores en la región. Comprobó su munición: 10 cartuchos de calibre .50 en la Barrett, 8 cargadores para su carabina M4 y 2 granadas. Había comprobado la situación táctica. La QRF estaba a 20 minutos como mínimo. El apoyo aéreo estaba activo en otras partes, apoyando las operaciones en Siria. Los Rangers tenían quizás 10 minutos antes de ser superados. Tomó su decisión en 3 segundos. Ripe 6, Shadow 7, estoy a 3 clics de su posición, moviéndome para brindar apoyo de fuego de precisión. Denme un informe de situación en la zona de aterrizaje. El líder del equipo Ranger, el teniente James Morrison, por su indicativo, había respondido con la clase de profesionalismo exhausto que emanaba de liderar hombres que estaban a punto de morir. Shadow 7, agradezco la respuesta, pero la zona de aterrizaje está completamente expuesta. Tenemos posiciones enemigas en 3 edificios que dominan la zona. Al menos 6 tripulantes sirvieron armas y están atrincherados. Intentamos escapar 2 veces, perdimos 2 hombres y no ganamos terreno. La extracción es imposible a menos que podamos suprimir las 3 posiciones simultáneamente, y no tenemos suficientes tiradores ni munición para eso. Recibido, Ripe 6. ¿Cuál es su estado de munición? Solo quedan 4 cargadores por hombre, menos para los heridos. Quizás 3 minutos de fuego continuo en lugar de lanzar piedras. Barnes había empezado a correr. 3 kilómetros con 14 kilogramos de barret y 9 kilogramos de equipo adicional a través del terreno montañoso de la frontera entre Irak y Siria a gran altitud. La mayoría de los soldados no habrían podido recorrer ni la mitad de esa distancia. Barnes llevaba años corriendo ultramaratones y entrenando con equipo lastrado específicamente para situaciones como esta. El terreno se abría paso a cada paso, rocas sueltas que se movían bajo las botas, pendientes pronunciadas que le quemaban las piernas, el aire enrarecido a gran altitud que hacía que cada respiración se sintiera insuficiente. Pero había entrenado en las montañas de Colorado a altitudes aún mayores y había preparado su cuerpo para precisamente este tipo de exigencia física. Y se esforzó por superar una incomodidad que habría detenido a la mayoría de los operadores. Ripe 6. Me muevo a una posición elevada con vistas a su zona de aterrizaje. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. ¿Puede esperar 12 minutos? Se oían disparos de fondo en la transmisión de Morrison, con el grito de hombres luchando por sus vidas. Shadow 7 resistirá. No tenemos otra opción, pero necesito que lo entienda. Esas posiciones enemigas están endurecidas. Muros de hormigón, fortificaciones de sacos terreros, campos de tiro entrelazados. No sé qué traes, pero a menos que sea una C-130, no creo que un solo tirador pueda despejar esa LZ. Barnes había revisado su barret, sintió su peso, calculó lo que 10 rondas de calibre .050 podrían lograr en las manos adecuadas. Ripe 6. Traigo algo mejor que una C-130. Traigo precisión. Shadow 7, moviéndose a posición. Había cubierto los 3 kilómetros en 11 minutos, un ritmo que habría impresionado a los atletas olímpicos mientras cargaba 60 libras de equipo a través de un terreno con una inclinación promedio de 15 grados. Cuando alcanzó la posición elevada que había identificado a partir del estudio MAP durante la carrera, respiraba con dificultad pero de manera constante, su ritmo cardíaco controlado por años de entrenamiento cardiovascular que la habían preparado exactamente para este tipo de demanda física. La posición era perfecta. Un afloramiento rocoso a 700 metros de la zona de aterrizaje, elevado 30 metros sobre el fondo del valle, con líneas de visión claras hacia las 3 posiciones enemigas que reprimían la zona de aterrizaje. Podía ver el complejo de los Rangers,
los cazas enemigos en sus posiciones fortificadas y la zona de aterrizaje, que en ese momento estaba siendo atacada con fuego de ametralladora desde múltiples ángulos. El sol de Oriente Medio se ponía, proyectando largas sombras sobre el valle, creando las condiciones de iluminación que la mayoría de los tiradores detestaban, pero en las que Barnes se había entrenado extensamente. El brillo térmico de las rocas calientes afectaría la balística. La luz cambiante complicaría la estimación de la distancia, pero había tenido en cuenta ambos factores en sus cálculos. Barnes desplegó su barret, preparó el bípode y midió las distancias. Posición 1, edificio noreste, 650 metros, 2 equipos de ametralladoras PKM. Posición 2, complejo este, 700 metros. Una ametralladora pesada DSHA, varios fusileros. Posición 3, estructura sureste, 620 metros. Al menos 3 posiciones de ametralladoras y fusileros. Aproximadamente 30 cazas enemigos en posiciones fortificadas con campos de fuego entrelazados, todos concentrados en impedir el acceso de helicópteros a la única zona de aterrizaje viable. El tipo de configuración defensiva que normalmente requería artillería o ataques aéreos para suprimir. Barnes tenía 10 balas en su barret. Hizo los cálculos. Iba a estar cerca. Ripe 6, Shadow 7 en posición. Tengo vigiladas las 3 posiciones enemigas. Prepárense para la misión de fuego. Cuando me enfrente, traslada a tus heridos a la zona de aterrizaje y prepárate para la extracción inmediata. Suprimiré el tiempo suficiente para que las aves entren y salgan. Shadow 7, agradezco el intento, pero esas posiciones están fortificadas. Eres un tirador. Están atrincherados con armas pesadas. Esto es un suicidio. Barnes cargó la primera bala. Sintió que los mecanismos del barret encajaban en su lugar con ingeniería de precisión. Ripe 6, 2 cosas. 1. No estoy intentando nada. Estoy completando una misión. 2. No están atrincherados. Están atrapados en posiciones donde creen estar seguros. Gran diferencia. Prepárense. Había seleccionado su primer objetivo, la ametralladora pesada DSHK en la posición 2. La DSHK calibre .50 podía derribar helicópteros y había sido la principal amenaza que impedía la extracción. La tripulación la había instalado detrás de un muro de hormigón con solo el arma y la cabeza del artillero expuestas, una posición que derrotaría la mayoría del fuego de armas pequeñas. La Barrett M82 disparó un proyectil calibre .050 con suficiente energía para penetrar muros de hormigón. Barnes no apuntó al artillero, sino al muro de hormigón 7,6 centímetros por debajo de su posición, calculó el ángulo para que el proyectil penetrara y se desviara hacia arriba, hacia la posición del artillero. Controló su respiración, sintió que su ritmo cardíaco se estabilizaba en 52 pulsaciones por minuto, se ajustó al viento que soplaba del oeste a 8 km por hora, compensó los efectos térmicos que desviarían su proyectil ligeramente a la derecha. Todos los cálculos se hicieron en 3 segundos, con la información de miles de horas de entrenamiento y experiencia real en combate. Disparó. El estallido del Barrett fue contundente. El retroceso fue considerable incluso con el sofisticado sistema de amortiguación del fusil. A 700 metros de distancia, el muro de hormigón explotó en fragmentos al atravesarlo el proyectil del calibre .50, desviándose hacia arriba a través del torso del artillero y continuando su avance por el sistema de alimentación de munición del DSHK. El DSHK explotó al quemarse la munición. El artillero y su ayudante murieron instantáneamente. La ametralladora pesada, que había sido la principal amenaza para la extracción del helicóptero, fue eliminada de un solo disparo. Barnes accionó el cerrojo, cargó el segundo proyectil y se movió a la posición 1. Los equipos de la PKM habían visto la explosión de la DSHK y se estaban ajustando, intentando localizar la amenaza. Un equipo estaba reposicionando su arma. Barnes no les dio tiempo a completar el movimiento. Su segundo disparo impactó en el cajón de mecanismos del PKM,
penetrando los mecanismos del arma y dejándola inoperativa, mientras lanzaba fragmentos hacia los dos hombres. El PKM quedó en silencio. El segundo equipo de la PKM, en la posición 1, se ocultó tras sacos terreros que habían construido cuidadosamente para esta situación. Barnes desplazó su mira 15 centímetros por debajo de su cobertura protectora. Disparó su tercer proyectil a través de los sacos terreros diseñados para detener proyectiles de fusil, pero no proyectiles antimateriales de calibre 50. El artillero cayó al suelo. 3 disparos, 3 armas de la tripulación eliminad. Quedaban 7 proyectiles. Al menos 25 cazas enemigos seguían activos y ahora se daban cuenta de que estaban siendo atacados por un tirador de precisión que estaba destruyendo sus posiciones fortificadas. Hicieron lo que hacen los cazas entrenados cuando son atacados por francotiradores. Se dispersaron, buscaron mejor cobertura y se convirtieron en blancos más difíciles. En la posición 3, los 3 equipos de ametralladoras se reposicionaron en diferentes puntos de tiro, presentando una exposición mínima. Barnes ajustó su táctica. No podía verlos lo suficientemente bien como para dispararles con precisión, así que los haría venir hacia ella. Apuntó a la estructura de soporte del edificio en la posición 3, un muro de carga que mantenía estable la estructura parcialmente derrumbada. Su cuarto disparo impactó en el muro en su punto más débil, justo donde la tensión estructural era mayor. El proyectil calibre .50 no solo penetró, sino que creó un punto de falla en la mampostería ya dañada, debilitada por años de conflicto en la región. El edificio no se derrumbó por completo, pero una sección del muro cedió, dejando expuestas 2 posiciones de ametralladoras que habían estado a cubierto. Barnes accionó el cerrojo, disparó su quinto proyectil a la primera posición expuesta, eliminando esa amenaza, y el sexto proyectil a la segunda posición expuesta. 2 ametralladoras más silenciadas, 6 disparos, 6 amenazas importantes eliminadas, 4 proyectiles restantes. Aproximadamente 20 cazas enemigos seguían en combate, pero sus armas pesadas habían desaparecido y sus posiciones fortificadas resultaban menos seguras de lo que creían. Ripe 6, Shadow 7, amenaza principal suprimida. Muevan a sus heridos a la zona de aterrizaje ahora. Estoy combatiendo a los enemigos restantes. La voz de Morrison regresó con renovada esperanza. Shadow 7, no sé quiénes son ni cómo lo hacen, pero nos movemos. Denos 90 segundos. Barnes cambió a su carabina M4, dejando al Barrett con 4 balas restantes para situaciones de emergencia. Los cazas enemigos restantes eran infantería con AK-47 y armas ligeras, peligrosos en número, pero controlables con fuego de fusil de precisión desde una posición elevada. Atacó metódicamente, usando la óptica de su M4 para identificar y eliminar amenazas. Un caza intentaba reposicionarse para enfrentarse a los Rangers que se dirigían a la zona de aterrizaje. 2 balas en el centro de la masa. Otro caza se preparaba para lanzar una granada con un disparo en la cabeza antes de que pudiera completar el lanzamiento. Un grupo de 3 intentaba coordinar un asalto, con ráfagas controladas que los dispersaron y anularon su coordinación. El enemigo se daba cuenta de que había perdido la iniciativa. Sus armas pesadas estaban destruidas, sus posiciones fortificadas, comprometidas, y un tirador invisible eliminaba a cualquiera que se expusiera lo suficiente como para amenazar la extracción. Algunos se dispersaron y huyeron, cruzando la frontera hacia Siria, donde creían encontrar seguridad. Otros intentaron mantener la lucha, pero con menor eficacia, ya que Barnes continuaba atacando desde una posición que no podían identificar ni suprimir fácilmente. La zona de aterrizaje, que hacía 3 minutos era completamente insostenible, ahora era peligrosa, pero se podía sobrevivir. Un francotirador aliado está despejando la zona de aterrizaje del Ripe 6 del vuelo Eagle. Estamos trasladando a los heridos al punto de extracción. Solicito recogida inmediata. Los pilotos del helicóptero habían estado monitoreando la situación, esperando cualquier oportunidad para extraer a los Rangers atrapados. Ripe 6, vuelo Eagle.
Oímos esos disparos. ¿De verdad alguien está despejando esa zona de aterrizaje con fuego de precisión? Vuelo Eagle. Afirmativo. Shadow 7 hectáreas eliminado todas las armas pesadas y está suprimiendo a los enemigos restantes. Necesitamos extracción inmediata mientras la ventana esté abierta. Recibido. Ripe 6 en camino. Tiempo estimado de llegada, 2 minutos. Barnes continuó atacando objetivos, impidiendo que cualquier caza enemigo estableciera una posición que pudiera amenazar a los helicópteros. Le quedaban solo 4 cargadores para su M4, aproximadamente 120 balas. Pero el enemigo estaba desorganizado, su fuerza efectiva reducida por la eliminación de sus armas pesadas en posiciones clave. Vio a 3 cazas intentando establecer una posición improvisada con buenos ángulos en la zona de aterrizaje. Regresó a su Barrett. El 7º disparo eliminó la posición y a los cazas que la usaban. Quedaban 3 disparos en el Barrett. 4 cargadores de M4, suficientes para mantener la supresión hasta completar la extracción. Aparecieron los helicópteros. 2 Blackhawks se acercaban rápido y a baja altura. Los artilleros de puerta, listos para enfrentarse a cualquier amenaza. Barnes se coordinó con ellos por radio, anunciando las posiciones enemigas restantes, asegurándose de que supieran dónde se encontraban las fuerzas amigas y las hostiles. Los Rangers llegaron a la zona de aterrizaje con sus 4 heridos. Morrison fue el último, proporcionando seguridad en la retaguardia mientras sus hombres subían a los helicópteros. Barnes los cubrió, atacando a cualquier caza enemigo que intentara interferir con la extracción. Un caza, más valiente o más decidido que los demás, se lanzó hacia la zona de aterrizaje con lo que parecía un chaleco explosivo. Barnes identificó la amenaza, cambió de posición a su Barrett, adelantó al objetivo en movimiento por 3 cuerpos para compensar su velocidad y el alcance de 700 metros, y disparó su 8º disparo. El caza cayó a 30 metros del helicóptero más cercano. El chaleco explosivo detonó sin causar daño a las fuerzas amigas, pero con la fuerza suficiente para crear un cráter y eliminar a otros 2 cazas que les proporcionaban cobertura. Quedaban 2 rondas en el Barrett. Los helicópteros cargaban, los rotores no se detenían y los pilotos mantenían el vuelo estacionario mientras se aseguraba a los Rangers y a los heridos. Sombra 7, Ripe 6, todo el personal cargado. Nos estamos extrayendo. ¿Cuál es su plan de extracción? Barnes sonrió. Ripe 6, tengo 3 clics para mi punto de recogida y aproximadamente 15 cazas furiosos que saben aproximadamente dónde estoy. Me las arreglaré. Negativo, Sombra 7, acabas de salvar a 12 Rangers. No te dejaremos. Danos tu posición. Vamos a buscarte. Ripe 6, tienes 4 heridos que necesitan atención médica inmediata. Completa tu extracción. Me iré. Ya lo he hecho antes. Hubo una pausa. Entonces la voz de Morrison regresó con la autoridad de mando que emanaba de oficiales que no dejaban a nadie atrás. Sombra 7, es una orden. Marque su posición. La estamos extrayendo. Barnes podría haber discutido, podría haber insistido en salir sola como lo había hecho en múltiples operaciones. Pero Morrison tenía razón. Los Rangers tenían una deuda. Y, en términos más prácticos, consolidar la extracción tenía sentido táctico. Recibido. Ripe 6 marcando posición ahora. Activó su luz estroboscópica infrarroja, creando una baliza visible para los sistemas del helicóptero, pero no para los cazas enemigos en tierra. Sombra 7. Águila 2 se está desviando a su posición. 30 segundos fuera. ¿Puede suprimir durante 30 segundos? Águila 2 afirmativa. Suprimiendo ahora. Barnes se puso de pie, rompiendo su cobertura, exponiéndose, atrayendo el fuego de los cazas enemigos restantes que no habían podido obtener disparos claros mientras ella estaba detrás de las rocas. Le dispararon desde múltiples posiciones, balas de AK-47 impactando alrededor de su posición.
Un disparo tan cerca que levantó fragmentos de roca que le picaron en la cara. Ella respondió con su M4, sin buscar bajas de precisión, sino fuego de supresión que los mantuviera agachados mientras el helicóptero se acercaba a su posición. Su entrenamiento de puntería hacía que incluso el fuego de supresión fuera mortal. 3 casas cayeron de lo que creían un fuego de cobertura aleatorio, porque el fuego de supresión de Barnes seguía siendo más preciso que el de la mayoría de los tiradores. El Águila 2 se acercó rápido, con el morro alto, enderezándose con fuerza para frenar el impulso. El artillero de la puerta disparaba a distancia para cubrir la retirada de Barnes. Tomó su barret, corrió hacia el helicóptero, recorrió 15 metros en 3 segundos con 27 kilogramos de equipo y se lanzó por la puerta mientras el avión despegaba inmediatamente. El artillero de la puerta siguió disparando mientras ganaban altura, suprimiendo a cualquier caza enemigo que pensara en atacar al helicóptero que se alejaba. Barnes aseguró su barret, se aseguró de que su equipo estuviera guardado y finalmente se permitió respirar con normalidad tras 15 minutos del combate de tiro más intenso de su carrera. Morrison estaba allí mirándola con una expresión que mezclaba gratitud, incredulidad y respeto profesional. Sombra 7. Necesito saber quién es usted y cómo demonios lo hizo. Barnes extendió la mano. Sargento Amelia Barnes, elemento de francotiradores XOX, y lo hice con una Barrett M82, posición de tiro favorable y 10 balas que hice valer. Morrison le estrechó la mano con firmeza. ¿10 balas? Eliminaste al menos 6 posiciones de armas pesadas y suprimiste a 30 combatientes lo suficiente como para hacer posible la extracción. Eso no es solo buen tiro. Eso es tiro imposible, teniente. 2 cosas que he aprendido en este trabajo. 1. Nada es imposible si tienes las herramientas y el entrenamiento adecuados. 2. A la Barrett no le importa lo buena que sea su cobertura. No estaba disparando a la gente. Estaba disparando a través de su cobertura a la gente. Gran diferencia. Uno de los otros Rangers, un especialista más joven con el brazo vendado, habló. Señora, la oímos correr con esa Barrett. ¿Cómo te mueves con esa arma? Pesa más de lo que la mayoría de la gente puede cargar sin moverse. Barnes sonrió. Levantamiento de pesas y ultramaratones. La Barrett es pesada, pero he entrenado cargando peso durante años. Cuando puedes levantar 136 kilogramos en peso muerto, 14 kilogramos de rifle son manejables. Además, la alternativa era dejarlos morir, y eso no era aceptable. Morrison la observaba con la clase de evaluación que proviene de operadores experimentados que reconocen una capacidad excepcional. Barnes, tu oficial de vuelo, ¿qué unidad? No puedo decirlo, señor, pero hago trabajo de precisión a larga distancia, generalmente operaciones en solitario, ocasionalmente apoyando a fuerzas convencionales cuando las situaciones lo requieren. Bueno, sea cual sea la unidad en la que estés, te entrenaron bien. Simplemente hiciste lo que yo habría dicho que era tácticamente imposible. Despejaste una zona de aterrizaje peligrosa con fuego de precisión. Llevo 12 años en el ejército, 3 despliegues en Irak y Afganistán. Nunca había visto algo así. Barnes no sabía cómo reaccionar. Había hecho su trabajo, había usado su entrenamiento, había logrado el objetivo de la misión. Eso era lo que hacían los operadores. Señor, usted proporcionó buena comunicación por radio, información clara, actualizaciones profesionales, facilitó mi trabajo y ejerció un buen liderazgo bajo presión. El vuelo de regreso a la base duró 20 minutos. Cruzamos la frontera entre Irak y Siria para regresar a territorio seguro. Los Rangers heridos recibieron atención médica inmediata. 2 con heridas de metralla por fragmentos de granada. 1 con un disparo en la pierna que no impactó la arteria femoral por centímetros. Otro con una conmoción cerebral por una explosión que casi lo mata.
Todos sobrevivirían gracias a la extracción realizada antes de que su situación táctica se desmoronara por completo. Barnes se separó del equipo de Rangers al aterrizar, dirigiéndose a diferentes instalaciones de información, ya que los activos de GSOC no solían informar con unidades convencionales. Pero antes de irse, Morrison la detuvo. Barnes, voy a escribir esto en mi informe posterior a la acción. Lo que hizo hoy salvó a 12 Rangers. Eso no es algo que se olvide. Lo estoy nombrando para una condecoración. Señor, preferiría que no lo hiciera. Hago trabajo clasificado. El reconocimiento público crea complicaciones. Entonces me aseguraré de que pase por canales clasificados. Pero alguien tiene que saber lo que hiciste. Alguien tiene que reconocer que un tirador con una Barrett acaba de lograr lo que pensábamos que requeriría ataques de artillería o aéreos. Vale la pena documentarlo. Barnes asintió. Entendido, señor. Gracias por la extracción. Podrían haberse ido, pero consolidar fue más sensato tácticamente. Barnes, no dejamos atrás a quienes nos salvaron la vida. Así no es como trabajan los Rangers. Sonrió. Fíjese en eso, señor. Agradezco la cortesía profesional. Los informes posteriores a la acción describieron una situación en la que una patrulla de Rangers atrapada fue extraída mediante el apoyo de fuego de precisión proporcionado por un activo clasificado que operaba de forma independiente en la región fronteriza entre Irak y Siria. A la sargento Barnes se le atribuyó la eliminación de 6 posiciones de armas servidas por la tripulación, la supresión de aproximadamente 30 cazas enemigos y el mantenimiento de la superioridad de fuego el tiempo suficiente para la extracción en helicóptero de 12 Rangers y 4 heridos. Se le concedió la estrella de plata por canales clasificados. La cita, redactada con cuidado para evitar detalles operativos, reconocía que la extraordinaria precisión de tiro había evitado lo que habría sido una catastrófica pérdida de vidas estadounidenses en una operación de cruce de caminos que ya era políticamente sensible. Barnes no se sentía particularmente heroica. Había estado en la posición correcta con el arma adecuada cuando se presentó la situación. Había utilizado el entrenamiento proporcionado por el ejército y las habilidades que había desarrollado durante años de tiro competitivo y preparación física. La Barrett había hecho lo que hacen las Barrett: penetrar barreras y eliminar amenazas que las armas convencionales no podían controlar. Pero dentro de Hack, se difundió la historia del francotirador que había despejado una zona de aterrizaje en caliente con 10 disparos de una Barrett. Sobre el operador que había corrido 3 kilómetros con un rifle de 14 kilogramos y equipo suficiente para equipar a la mayoría de los soldados, y luego procedió a desmantelar una posición defensiva preparada mediante tiro de precisión. Eso parecía imposible. 6 meses después, Barnes impartía un curso de tiro de precisión para operadores de GSOC. Durante la sección sobre la Barrett M82, uno de los estudiantes preguntó sobre las aplicaciones más efectivas del arma. Barnes había planteado un escenario. Imagínense, 12 Rangers inmovilizados, 4 heridos. Extracción imposible porque la única zona de aterrizaje está cubierta por múltiples armas pesadas en posiciones fortificadas. Estás a 3 clics de distancia con una Barrett de 10 balas y nadie más viene a ayudar. ¿Qué hacer? La mayoría de los estudiantes parecían incómodos, reconociendo un escenario imposible. Uno dijo: solicito apoyo aéreo o artillería. No disponible. ¿Qué hago?, preguntó otro estudiante. Eso no es un problema táctico. Es un problema de física. Un tirador no puede despejar múltiples posiciones fortificadas. Barnes sonrió. Se equivocó. Un tirador con el arma, el entrenamiento y la mentalidad adecuados puede transformar un campo de batalla. A la Barrett no le importa la cobertura del enemigo. No disparas a la gente tras las paredes. Disparas a través de las paredes. Cambia tu mentalidad. Cambia tus capacidades. Luego les explicó el combate real, cómo identificó las estructuras portantes donde apuntó para penetrar y desviar los proyectiles,
como eliminó las armas de la tripulación apuntando a Stas en lugar de apuntar siempre a la tripulación. Como 10 proyectiles lograron lo que, según las tácticas convencionales, requeriría fuego sostenido desde múltiples plataformas. Los estudiantes se habían mostrado escépticos hasta que les mostró la grabación del combate real de la cámara de su casco. Al observarla desmantelar sistemáticamente una posición defensiva preparada con 10 disparos de precisión, comprendieron que, a veces, la diferencia entre lo imposible y lo logrado radicaba simplemente en tener la herramienta adecuada y saber usarla más allá de las limitaciones convencionales. El Barrett no es solo un rifle, les había dicho Barnes. Es una herramienta para resolver problemas tácticos que las armas convencionales no pueden abordar. Pero hay que entrenar con él, comprender sus capacidades y estar dispuesto a hacer cosas que el manual considera difíciles o desaconsejables, como llevarlo a toda velocidad durante 3 disparos, disparar a través de elementos estructurales para alcanzar objetivos a cubierto o priorizar las armas sobre las personas en la selección de objetivos. Un estudiante preguntó, «Sargento, ¿alguna vez ha fallado un disparo importante?» Barnes guardó silencio un momento, recordando momentos en los que no había estado en posición, cuando la extracción no había sido a tiempo, cuando la precisión de disparo no había sido suficiente. Sí, varias veces. La diferencia entre la misión que estamos comentando y las que fracasan suele residir en 4 factores: posición, preparación, capacidad y timing. Si tienes los 4 alineados, puedes lograr lo que parece imposible. Si te falta incluso uno, podrías fracasar independientemente de tu habilidad. Y la misión con los Rangers tenía los 4 alineados. Estaba en posición a 3 clics de distancia, con línea de visión hacia la zona de aterrizaje. Estaba preparado. Había entrenado llevando la Barrett a toda velocidad, específicamente para situaciones donde la movilidad era importante. Tenía capacidad. La Barrett podía derrotar sus posiciones fortificadas de formas que los rifles convencionales no podían. Y el timing funcionó. Llegué a mi posición de tiro con el tiempo justo para disparar antes de que los Rangers fueran superados. Los 4 factores coincidieron. Eso no ocurre a menudo. El curso continuó con Barnes enseñando a los operadores cómo maximizar el uso de Barrett en situaciones que requerían despliegue móvil, cómo priorizar objetivos cuando la munición era limitada y cómo disparar a través de barreras mediante la comprensión de las propiedades de los materiales y la mecánica de penetración. Su enseñanza se basaba en una experiencia que la mayoría de los instructores no tenían. El uso real en combate de técnicas que existían más en la teoría que en la práctica para la mayoría de los tiradores. 3 años después, Barnes se retiró del servicio activo tras una carrera que incluyó 73 eliminaciones confirmadas de objetivos de alto valor, numerosas misiones de apoyo a fuerzas convencionales en Irak, Siria, Afganistán y lugares no revelados, y una reputación dentro del GSOC como una de las tiradoras de precisión de largo alcance más efectivas del comando. Nunca buscó reconocimiento, nunca divulgó sus misiones, nunca apareció en documentales ni libros sobre operaciones especiales. Pero los Rangers, que habían sido rescatados de esa aldea fronteriza entre Irak y Siria, nunca lo olvidaron. Morrison pasó a comandar su propia compañía de Rangers, y finalmente, un batallón. Cada sesión informativa que impartía sobre tácticas bajo presión incluía la ocasión en que un francotirador de GSOC despejó una zona de aterrizaje imposible con 10 disparos de una Barrett. Nunca mencionó a Barnes por su nombre. La seguridad operacional clasificada lo impedía. Pero siempre enfatizaba la lección de que, a veces, lo imposible era solo cuestión de tener a la persona adecuada con la herramienta adecuada en el lugar adecuado. La lección no trataba sobre una capacidad sobrehumana. Trataba sobre lo que sucedía cuando un entrenamiento excepcional se encontraba con circunstancias favorables y se negaba a aceptar las limitaciones convencionales. Barnes había entrenado durante años para poder moverse con armas pesadas a gran velocidad. Había estudiado la penetración de barreras y las propiedades de los materiales para comprender cómo superar posiciones fortificadas.
Había practicado con la Barrett lo suficiente como para confiar plenamente en sus capacidades y en su habilidad para usarla bajo presión. Cuando se desarrolló la situación, cuando 12 Rangers necesitaron ser extraídos de una zona de aterrizaje en peligro que, según la sabiduría popular, no podía ser despejada por un solo tirador, ella había estado lista, no porque fuera sobrehumana, sino porque se había preparado precisamente para ese tipo de situación extrema mediante un entrenamiento que la mayoría de los operadores nunca realizaban. Los Rangers habían susurrado que la extracción era imposible. Se habían equivocado. La extracción no era imposible. Solo requería a alguien que hubiera entrenado más allá de las capacidades estándar y que se negara a aceptar que las limitaciones convencionales se aplicaran al empleo de un sistema de armas diseñado específicamente para superar esas limitaciones. Amelia Barnes, la francotiradora que superó la imposible zona de aterrizaje, la operadora que demostró que 10 disparos de una Barrett en las manos adecuadas podían lograr lo que un pelotón entero no podía lograr por medios convencionales. Apareció cuando más la necesitaban, con un arma capaz de transformar el campo de batalla, y demostró que, a veces, una persona con un entrenamiento excepcional y la herramienta adecuada podía cambiar resultados que todos los demás habían aceptado como inevitables. La Barrett había hablado 10 veces. Cada vez que hablaba, resolvía un problema que las armas convencionales no podían abordar. Y cuando se gastaron esos 10 disparos, 12 Rangers seguían vivos, quienes habrían muerto sin esa intervención precisa. Esa era la misión. Esa era la capacidad. Eso era lo que pasaba cuando tenías a alguien entrenado para situaciones imposibles y con las herramientas y habilidades para hacer que lo imposible se volviera inevitable. Cada vez que susurraban imposible, alguien como Barnes aparecía para demostrarles que estaban equivocados. Porque en operaciones especiales, imposible era solo otra palabra para requiere a alguien que entrenó más duro de lo que todos creían necesario. La sargento Amelia Barnes, la operadora que despejó la zona de aterrizaje cuando la extracción era imposible. La francotiradora que demostró que 10 disparos de un Barrett importaban más que 300 disparos de rifles convencionales cuando se usaban con una precisión que excedía la capacidad humana normal. Los Rangers habían quedado atrapados en esa región fronteriza de Oriente Medio donde Irak se encontraba con Siria. La zona de aterrizaje había sido imposible. Entonces ella apareció y todo cambió. Porque eso es lo que pasa cuando la persona adecuada con el arma adecuada aparece en el momento adecuado. Lo imposible se vuelve inevitable. La derrota se convierte en victoria. Y las personas que estaban a punto de morir regresan a casa con sus familias. Años después de jubilarse, Barnes recibió un paquete inesperado. Dentro había una fotografía. 12 Rangers de pie en una reunión sosteniendo una pancarta que el lector 6 Reunión 2024. 12 Rangers, 10 rondas, un ángel. Debajo de ella, una nota escrita a mano de Morrison, ahora coronel. Barnes, cada hombre en esta foto está vivo porque te negaste a aceptar lo imposible. 6 de nosotros tenemos hijos ahora. 3 se casaron después de ese día. 1 terminó la escuela de medicina. Otro comenzó un negocio. Hemos vivido 147 años combinados desde que despejaste esa LZ. Nuestras familias conocen la historia. No tu nombre, sino lo que hiciste. Mi hija me preguntó una vez cómo es un héroe. Le hablé de un soldado que corrió 3 kilómetros con un rifle que pesa más de lo que la mayoría de la gente puede levantar. Luego procedió a lograr lo que todos dijeron que no se podía hacer. Gracias por devolvernos nuestro futuro. James Morrison Barnes mantuvo la fotografía en su escritorio, no como un trofeo. Nunca la había visto de esa manera, sino como un recordatorio de por qué importaba el entrenamiento, porque ir más allá de los límites estándar importaba, porque estar listo para la situación imposible importaba. Porque en algún momento, otra situación se estaba desarrollando, otro equipo acorralado, otra zona de aterrizaje que, según la sabiduría popular, no podía ser despejada, otro grupo de profesionales murmuraba que la extracción era imposible. Y en algún lugar había otra operadora que había entrenado más duro de lo necesario,
que se había preparado para situaciones que podrían no llegar nunca, que se había negado a aceptar que imposible significara algo más que una capacidad excepcional. Esa operadora oiría la llamada, tomaría su arma, se movería hacia el sonido de las armas cuando todos los demás se alejaran, llegaría justo en el momento en que se desvanecía la esperanza y demostraría que, a veces, una persona con las herramientas y el entrenamiento adecuados podía transformar la realidad. Barnes había sido esa operadora una vez. Había demostrado que 10 disparos de una Barrett podían salvar 12 vidas. Había demostrado que imposible era solo otra palabra para aún no logrado. La lección perduró. La capacidad existía. La siguiente generación de operadores se entrenó con sus métodos, estudió sus enfrentamientos y se preparó para sus propios momentos imposibles. Porque en operaciones especiales, imposible no era el final de la conversación. Era el comienzo de la solución. Y esa solución siempre empezaba con alguien que había entrenado más allá de los requisitos estándar y que se negaba a aceptar que las circunstancias determinaban los resultados. La extracción no era imposible. Solo requería a Amelia Barnes con una Barrett y 10 rondas que lo cambiaban todo cada vez. Gracias por ver. Cada mujer tiene una historia que vale la pena contar. Acompáñenos a escucharlas.